Bueno, creo que Julián debe estar teniendo algún problema para recuperar la conexión y el ingreso a la reunión. Entonces, para aprovechar estos últimos minutos y que alcancemos a darle cierre a la actividad, entonces, pues terminaré de comentar algunos asuntos del proyecto de Julián y le doy paso a Wendy, que creo que ya está de vuelta acá. Entonces, el trabajo de Julián, como lo mencionaba, era eh, estudiar, potenciar el proceso matemático de contar a través de fractales y en particular a través del triángulo de Sierpinski, empleando los triángulos internos que se van generando en cada iteración del fractal, y entonces la estudiante con quien él hizo la práctica debía advertir que en ese conteo hay unas regularidades, y que eventualmente ese conteo no se tendría que hacer manualmente en el sentido de uno por uno, sino advertir que ahí había una regularidad y un patrón que le permitiría hacer ese conteo de una forma un poco más rápida. Em, Él realizó la actividad, em, y algunas conclusiones a las que él llegó es que primero, bueno, el triángulo de Sierpinski y en general los fractales son una potencial herramienta para advertir estrategias y razonamientos en el conteo. Resaltar, por lo menos en mi papel de orientador de esta propuesta y de mostrarle algunas luces a Julián, resaltar que él se basó en un trabajo del profe Jorge Páez del departamento que hizo hace varios años sobre conteo en fractales, aunque el profe Páez lo extendía al caso del límite infinito y tal, y Julián se limitó un poco más, entre otras por una sugerencia mía, pero él encontró en ese material una fuerte fuente de inspiración para estudiar el proceso de contar. Utilizó el software GeoGebra de una manera exitosa, lo sé por las evidencias que me presentó, eh, y tuvo unos fuertes errores técnicos, logísticos, digamos, como problemas de conexión de la estudiante, problemas de conexión propios, la dispersión de la estudiante. Él mencionaba que la clase de matemáticas virtual se dificulta porque hay muchos distractores que tiene el estudiante alrededor en la casa y que su control es dificilísimo. Y lo que él menciona como conclusión 4, la dependencia del Internet para el desarrollo de las clases, eh, entendiendo que si no hay una conexión a Internet consistente y un software, eh, pues el asunto se dificulta, ¿no? Y eso finalmente creo yo que, él no lo menciona explícitamente, pero considero yo que pone de manifiesto la educación virtual en un país como el nuestro, en el que hablar de educación virtual en municipios donde no hay internet ni computador, nos obliga a redefinir muchos asuntos. Eh, no sé, Wendy, si ya andas por ahí para que culmines lo que habías iniciado. Sí, profe. Dale, dale. Bueno, como seguía comentando, el objetivo de esta práctica es comprender la multiplicación como suma de sumandos iguales y conocer el nombre de los elementos de la multiplicación para resolver problemas de la vida cotidiana. Para la metodología que se utiliza, lo primero es realizar una contextualización. Esta contextualización es realizarle preguntas al estudiante
acerca de temas de la multiplicación, cómo se observa el producto, para que él tenga una interacción y sepa de qué tema vamos a tratar. Y asimismo nosotros como eh, docentes, mirar dónde está la falencia, dónde está el error y ir contextualizando. En el segundo momento es realizar estos ejercicios se realizan de forma tanto del estudiante, tanto con apoyo del docente, por si se presenta alguna duda, uno como docente le explica y mira en donde el estudiante tiene dificultades. Eh, el tercer momento es juegos, pues es una niña de 8 años, es una niña que tiende a distraerse un poco, que pues la matemática no es el fuerte de ella, entonces pues hacerlo de forma dinámica, hacerlo de forma interactiva, por eso en la página indoprimaria.com se encuentran muchos juegos relacionados con suma, multiplicación, entonces, pues la idea es que ella socialice y vivencie la virtualidad, ya que pues para, como lo mencionaba el profesor, no ha sido ni siquiera para nosotros fácil adaptarnos a esta situación. Y el cuarto es realizar un taller donde según con lo recorrido, con la contextualización, con los ejercicios, con los juegos, con la explicación, el estudiante debe resolver de manera individual y después realizar una retroalimentación y una calificación conjunta que esté presente el estudiante para darle las razones de por qué está bien y de por qué está mal. Uno de los posibles errores, tanto conceptuales como procedimentales, eh, pueden ser los datos utilizados, pues esto ocurre cuando existe una falta de acuerdo, datos de una cuestión y el tratamiento que le da el alumno. Eh, una interpretación incorrecta en el lenguaje matemático, un problema mal formulado, o de pronto el estudiante lo entienda de otra manera y no como sumas repetidas asociadas a la multiplicación, sino como una suma simplemente. Y el tercero es el niño puede equivocar o contar mal, pues esto quiere decir que la multiplicación no va a ser correcta. Bueno, con esa última presentación finaliza esta, eh, esta exposición breve de pósteres en la que queríamos, insisto, presentar ideas y propuestas de los estudiantes de este espacio académico a propósito de la virtualidad, que como mencionaba al inicio, antes era un elemento deseable pero no necesario y ahora se vuelve necesario y los obligó a ellos, como nos obliga a los demás, a quienes nos dedicamos a la educación matemática, nos obliga a repensar nuestras prácticas e incluso elementos conceptuales sobre el papel del docente. Muchas gracias a todos por su asistencia y si hay alguna duda, comentario, sugerencia, estamos más que atentos ahora para recibirla. Profe César tiene un comentario en el chat y pues la profesora Lida Mora también tiene un comentario, entonces pues le vamos a dar, digamos que el orden así, primero la profesora Lida y después la compañera María Soler. Entonces, profe Lida, siga. Hola, buenos días a todos. Bueno, inicialmente pues felicitarlos por el trabajo realizado, tanto a los estudiantes maestros en formación inicial
como al profesor César por semejante trabajo, pues también sistematizado y pues en general también por, digamos, que el trabajo práctico realizado. Tengo una pregunta y es que veo que la mayoría del trabajo se centró fue sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero no sobre la reflexión de los futuros maestros, o sea, los estudiantes del curso, sobre su rol como futuros maestros. Entonces, quisiera como preguntarles si se abordó ese asunto en la práctica o si definitivamente no, pues es porque es posible que el póster pues no haya incluido este asunto, pero sí otro tipo de actividades fuera de los pósteres. Esto en tanto considero que en el proceso formativo es importante hacer esas reflexiones, porque casi siempre nos quedamos en que el niño no hizo, en que el niño no supo, en que el niño se equivoca, o bueno, el niño o el estudiante, para los que lo hicieron con chicos más grandes, entonces digo en términos generales estudiantes, entonces vemos, por decirlo así, vemos la basurita en el ojo ajeno y no en el propio, y creo que como maestros es muy importante, o en la formación de maestros, y también tanto inicial como continuada, preguntarnos sobre qué de lo que nosotros hicimos contribuye o por el contrario aporta a que se lleve a ese. Esa es como la pregunta que, o errores o actitudes, bueno, etcétera. Esa es la pregunta que tengo. Y ya para cerrar, quiero hacer algunos comentarios porque veo que hay algunos como términos que me parece que hay que tener cuidado en el manejo de ellos para los maestros en formación en particular. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo de quién son, pero pues voy a mencionarlos, como los términos, no es importante el nombre del estudiante que hizo el trabajo, sino más bien como los términos, estudiar un poco más y profundizar, sobre todo también en el momento, digo, de comunicar las ideas. Uno tiene que ver con confundir las representaciones decimales con los números decimales. ¿Sí? Una cosa son los números decimales como sistema numérico y otra cosa son las representaciones decimales de los números. Entonces, y a veces como maestros de matemáticas confundimos esas dos ideas. Hay un artículo de Socas muy bonito sobre el asunto. Bueno, si a alguien le interesa, yo se lo podría compartir. Eso, uno. Dos, creo que para mí no es claro qué llaman conteo de patrones, o más bien a qué llaman patrón. Mejor dicho, creería que posiblemente hay una idea un poco, digamos, que vale la pena revisar sobre qué significa patrón, porque es que yo no creo que los patrones se puedan contar, porque los patrones son las regularidades que se encuentran, ¿sí? Lo otro es que tampoco me queda claro cuál es la diferencia entre conteo, o más bien entre contar e inducir, porque a veces parece que los nombran igual y yo creo que no es lo mismo esos dos procesos. Lo otro es que también considero que en términos de la multiplicación, asociar la multiplicación a sumas con sumandos repetidos, y bueno, eso no solamente lo digo yo, de hecho no es mi idea, lo que voy a decir, genera errores conceptuales en los chicos, porque de hecho hay como varias interpretaciones de la multiplicación y quedarse en la interpretación de la multiplicación como suma repetida no contribuye al desarrollo del pensamiento multiplicativo, sino más bien se queda en el pensamiento aditivo. Entonces, entiendo que eso es una primera, o sea, que eso igual son propuestas iniciales, que es una práctica inicial, y en ese sentido me parece, pues, vuelvo y digo lo que dije al principio, muy interesante todo lo que hicieron, pero creo que vale la pena como también repensar esos asuntos. Y similarmente con el tema de ya cierro, discúlpenme tanta demora, con el tema de los problemas en la vida cotidiana. Entonces, hay que tener cuidado con
cuando decimos eso, porque, por ejemplo, a veces decimos, María compró un carro que le costó 524 pesos. Entonces, si María lo vendió en 558 pesos, ¿cuánto le ganó al carro María? Por ejemplo. Entonces, ese es un problema que supuestamente pareciera de la vida cotidiana porque habla de una persona que se llama María y de un carro, pero realmente no tiene que ver con la cotidianidad. Número uno, porque un carro no vale 524 pesos, bueno, o lo que haya dicho el número, por lo menos en nuestra cotidianidad. Y dos, porque en nuestra cotidianidad, usualmente si yo compro un carro, cuando lo vendo le pierdo y no le gano. Entonces a veces decimos que algo es de la vida cotidiana cuando realmente no lo es. Y entonces llevamos a veces a esas ideas como erróneas de las matemáticas en la vida cotidiana o en contextos de la vida cotidiana. Entonces son como sugerencias que me surgen de ideas sobre las cuales habría que pensar, reflexionar, pero de nuevo pues felicitaciones a todo el grupo por el trabajo tan juicioso hecho y por atreverse a hacer una práctica inicial en este momento que finalmente es complicado, pero que creo que genera también otras experiencias de aprendizaje para los futuros maestros. Muchas gracias y perdón lo demorado. Buenos días. ¿Sigo o espero que me anuncien? No siga, profe, y más bien esperamos ahorita que el profesor Bueno. César haga la intervención. No. Ay, pues mire, es que tengo una reunión ahorita, entonces yo creo que alcanzo a hacer la pregunta y escuchar un poquito, ya me toca retirarme. Mi pregunta es que hay un asunto que me pareció interesante en las presentaciones que se hicieron y es que la mayoría intenta como retomar resultados que hay, digamos, de investigaciones o trabajos previos en educación matemática para desarrollar pues estos ejercicios. Entonces me gustaría cómo se hizo, o sea, cómo fue la indagación, los estudiantes consultaron por su cuenta o alguna orientación particular en términos de cómo, digamos, consultar esos referentes a partir de los cuales se hicieron pues el planteamiento de las actividades y después los análisis que se presentaron. Gracias, gracias, profe Nubia y profe Lida, por los comentarios que son, bueno, y por las inquietudes que son extremadamente oportunas. Bueno, para responderle muy brevemente a la profe Nubia y en general, pues porque entiendo que ya se acabó la hora de la presentación, la forma en que ellos hicieron la recolección o la recopilación de los referentes fue primero, en primera instancia, teniendo como base los documentos curriculares, estándares, lineamientos, derechos básicos, etcétera. Y a partir de allí ellos hicieron una consulta individual que me la presentaron a través de un informe en el que daban su visión crítica o reflexiva sobre esos referentes que ellos encontraron y yo de vuelta les enviaba mis apreciaciones y eventualmente no, a la inmensa mayoría les envié otros artículos, otras propuestas, otros documentos que yo consideraba oportunos para enriquecer el asunto, de forma que la práctica fue el producto, bueno, por lo menos en lo que respecta a lo documental, fue el producto entre unas referencias iniciáticas que ellos buscaron de manera autónoma y depuraron a través de una discusión y de una reflexión y algunos otros referentes que yo les fui sugiriendo y todo esto, por supuesto, bajo la idea de que ellos debían hacer algo más que repetir, sino que debían imprimirle su sello propio y además como hemos comentado a lo largo de la sesión, introducirle el componente virtual. Creo que fue eso, como para resumir. Y a los comentarios de la profe Lida, creo que los detalles que menciona son absolutamente importantes, que son detalles, pero no por ser detalles son menores. En relación con lo primero, que es como lo que quisiera responderle, también muy
muy brevemente por el tiempo, es que sí hubo una reflexión por parte del curso sobre el papel del docente y los posibles errores del docente y las dificultades o los obstáculos que propone el docente, tanto en lo matemático como en particular, dada la condición de virtualidad. Sí hubo un trabajo sobre eso que efectivamente no se refleja en los pósteres, y como yo mencioné al inicio, creo que los pósteres en tal sentido no le hacen justicia a toda la reflexión que hubo detrás de las propuestas. Finalmente el póster lo que menciona es la metodología, el taller, la guía, los pasos, etcétera, pero detrás de eso sí hubo un trabajo del papel del profesor, número 1, número 2, del papel de la virtualidad, y número 3, de cómo interactúa el profesor y el estudiante, ya no a través de un salón y de un tablero, sino a través de un computador con sus pros y sus contras. Sí, sí, un trabajo ahí alrededor del papel docente que efectivamente creo que no se refleja aquí en estos pósteres. Y en relación con los términos allí, con ambigüedad o un mal uso, sí, totalmente de acuerdo, y haremos las correcciones que sean pertinentes. Listo, muchísimas gracias tanto a nuestros participantes por asistir y a los estudiantes y al profesor por su ponencia el día de hoy. Pues como jornada del educador matemático quisiéramos invitarlos a las 3 últimas conferencias del día de hoy y pues que son las últimas de la jornada. La primera de ellas es de 4 a 5 y es comprender que entre todos aplanaremos la curva, un marco de referencia de la vida real para reflexionar sobre el papel de las matemáticas y las funciones sociales de las matemáticas escolares. Y de 5 a 6 se llevarán 2 reuniones simultáneas, que es un conversatorio con egresados de la maestría en docencia de la matemática, a cargo de la profesora Leonor Camargo y la profesora Claudia Vargas, y un conversatorio con egresados de la licenciatura en matemáticas, a cargo de la profesora Yadira Mesa. Pues sin más, muchísimas gracias a todos y pues que tengan un excelente día.